Muy bien, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización por darnos la oportunidad de hablar en este foro, que yo considero que es el foro más importante a nivel nacional, ya lo sabemos todos, de este sector y donde bueno, pues muchos profesionales nos encontramos. Bueno, primero hacer una breve presentación de la empresa. La empresa Suez es una empresa multinacional que trabaja a nivel internacional en muchos países. Está centrada en el negocio del ciclo integral del agua, el tratamiento de residuos, pero concretamente en lo que sería España nos hemos focalizado en unos ámbitos de actividad que coinciden plenamente con lo que es la temática de este Salón de Gases Renovables de Valladolid. Básicamente tenemos tres líneas de actividad. La primera, la línea de actividad monitoring, en la cual desarrollamos actividades y plataformas de gestión inteligente de la calidad de aire y herramientas que van a poder ayudarnos a controlar, monitorización en continuo de estos contaminantes atmosféricos y que ahora veremos con un poco más de detalle cómo nos pueden ayudar a controlar el impacto que tienen este tipo de instalaciones. La segunda gran línea de actividades Audit and Studies. En esta línea lo que realizamos son estudios básicamente empleando una metodología, hablando de la contaminación ambiental por olores, que es una norma UNE, la 13725. Luego hablaré de otro tipo de estudios que también nos ayudan a controlar ese impacto ambiental, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Y por último, la línea de gas treatment, donde disponemos de tecnologías que nos ayudan a reducir las emisiones odoríferas, a controlar la emisión de olores y, por otro lado, también hacer el pretratamiento del biogás, la desulfuración, eliminación de COPs y siloxanos, la eliminación de humedad y también realizar el upgrading. Eso es algo que también podemos ofrecer y, bueno, es otro de nuestras actividades que coinciden más con lo que todos los ponentes han hablado en estas jornadas, pero lo que voy a hablar hoy concretamente es algo que se aleja de este tema y me voy a centrar en el impacto ambiental que tienen este tipo de plantas. Bueno, aquí tienen una pequeña muestra de lo que uno se puede encontrar cuando en los medios de comunicación busca noticias relacionadas con plantas de biogás. Como todos ustedes saben, se están moviendo plataformas ciudadanas en contra de este tipo de instalaciones y yo creo que el sector debe ser inteligente y saber gestionar esto que se está convirtiendo en un problema en muchos casos y que existen soluciones y sobre todo cuando las plantas están en proyecto, pues es lo más inteligente abordar los problemas desde el inicio. De todas estas pancartas, simplemente destacar que la que más me interesa, la que manda un mensaje muy interesante, si se fijan, no biogás, no biogás, no biogás, y la última pancarta dice biogás así, no. Es decir, yo creo que manda un mensaje positivo, ¿no? O sea, no están en contra del biogás, lo que están en contra es de que estas plantas pueden tener ese impacto negativo. Y eso es el mensaje que debemos recoger y debemos canalizar adecuadamente. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ver esto. No sé si ustedes lo vieron, pero a la salida de la jornada de ayer, una plataforma ciudadana se manifestó en contra de las plantas de biogás y biometano. Entonces, esto está al orden del día y debemos, como digo, saber gestionar todo esto. Por si a alguien le queda dudas, aquí tienen una información del Instituto Nacional de Estadística donde dice claramente pues, que lo que es la problemática de la contaminación ambiental o los malos olores pues representan un problema grave. Y si le preguntas a un ciudadano qué tal se encuentra con su medio ambiente, tal vez lo primero que le venga a la cabeza es el aire que respira. Entonces, bueno, pues efectivamente, sí, el medio ambiente y la preocupación por el medio ambiente es algo que se debe tener en cuenta en todo esto. Yendo ya un poco a las herramientas, a las soluciones que nosotros podemos abordar desde Suez,
Decir que nosotros realizamos este tipo de estudios, los estudios de olfatometría dinámica, bajo esa norma 1, la 13725. Fuimos el primer laboratorio en España en acreditarnos por ENAC en 2004 para realizar este tipo de estudios. Este tipo de estudios tienen distintas fases, entre las que supone una identificación de fuentes en la instalación, una toma de muestras, un análisis en el laboratorio de las muestras y unos resultados que arrojan la pluma de dispersión de en este caso, de la concentración de olor, que es el parámetro interesante y es el parámetro que de verdad puede representar ese impacto odorífero, ¿vale? En última instancia, si aplica, pues también se puede acometer una fase de medidas correctoras. Este sería el resultado de un estudio olfatométrico donde se representan unas curvas isodoras que muestran el alcance que pueden tener las emisiones odoríferas de una instalación, en el caso que se encuentra ahí, en el centro, y ahí se están representando 3, 5 y 7 unidades de olor por metro cúbico, percentil 98. Como digo, este es un estudio que conocen muy bien los técnicos de medio ambiente de todas las administraciones de todo el territorio español, y cuando hay una instalación que puede tener un impacto ambiental en este sentido, este es uno de los estudios que más prescriben, los estudios UNED 13725. También decir que este tipo de estudios pueden realizarse en fase preoperacional, es decir, y esto es muy interesante, es decir, antes de que tengamos la instalación existente y tengamos el problema existente, este estudio se puede realizar utilizando factores de emisión y se puede prever cuál puede ser el impacto de la instalación en el caso de que se implante. Y bajo ese escenario podemos, si el resultado es negativo, se pueden acometer medidas correctoras y implantarlas en fase proyecto. Con lo cual, esto es muy interesante porque se ahorrarán muchos costes. Otro tipo de estudios que pueden también determinar el impacto de estas instalaciones, este contaminante es un contaminante invisible, entre comillas, digo que el ciudadano no lo detecta, pero está ahí, son los gases de efecto invernadero. Nosotros disponemos una línea tecnológica, la línea SCAN 360. Esta línea permite dos tipos de estudio. El SCAN 360 Smart Inspection, que es una tecnología que permite medir la cantidad de estos gases de efecto invernadero mediante unas cámaras bioespectrales que emiten en el espectro infrarrojo, y los compuestos orgánicos volátiles absorben ese espectro infrarrojo y entonces las cámaras pueden detectar esas emisiones en el momento. Por ejemplo, en esas dos imágenes de ahí abajo, ahí estamos teniendo unos venteos donde, si ven ese vaporcillo que sale, esto a vista es invisible, pero la cámara detecta perfectamente que existe esa emisión, con lo cual, con cámara en mano, se puede hacer una inspección de la planta y determinar esos puntos de emisión fugitiva. O, por ejemplo, a la derecha tienen lo que es el domo de un digestor. En ese domo, como ven ahí, hay fugas de biogás, que es lo que se está visualizando en esa parte. Esta sería la metodología SCAN 360 Smart Inspection. Como les decía, también tenemos otro tipo de estudio, que es SCAN 360 Quick Scan, que sería un estudio en inmisión mediante unos equipos muy precisos, muy sensibles, que permiten detectar en inmisión concentraciones de estos gases de efecto invernadero, y utilizando herramientas de dispersión atmosférica, modelos de dispersión atmosférica, y haciendo una modelización inversa, se puede calcular la emisión de los focos. Por tanto, podemos determinar la emisión desde dos puntos de vista, desde la emisión o desde la inmisión. Otra herramienta que nos puede ser útil en el control del impacto ambiental es la plataforma Air Advanced Sentinel. Esta plataforma integra sensores, puede integrar, se puede, digamos, establecer en tres vías, desde la más simple a la más compleja. La más compleja integraría unos sensores en inmisión, es decir, unos sensores que miden en continuo contaminantes como
SO2, NOx, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, material particulado. Estos sensores se reparten en el entorno de las instalaciones, con lo cual están monitoreando constantemente estos contaminantes y envían la información de todos estos resultados a una plataforma que gestiona toda esta información. Esta plataforma tiene la posibilidad de establecer alertas, se pueden enviar SMS a los teléfonos, correos electrónicos, ante la superación de determinados niveles, con lo cual nos está vigilando el entorno constantemente mediante estos sensores. Y luego tiene otra etapa de modelización de estas emisiones. Esta plataforma puede modelizar el impacto a tiempo real de este tipo de emisiones. Incluso se puede dar una previsión, forecasting, a 48 horas, con lo cual nos estaría dando el impacto de nuestras emisiones con un horizonte temporal de 48 horas. Esto puede ser muy interesante a la hora de hacer programar operaciones. Esto a veces, bueno, ¿cuál es el mejor día para limpiar el digestor o para hacer una tarea de mantenimiento que va a generar mucha emisión? Bueno, pues este tipo de plataforma y de herramientas combina la meteorología de la zona, la topografía, y establece cuál será ese impacto y, bueno, pues se pueden tomar decisiones y decir, no, pasado mañana no es el mejor día para hacer esto, porque va a haber una componente de vientos, porque va a haber una afección a la zona poblada. Entonces, esto es una herramienta también muy interesante. Y luego también disponemos de sistemas de tratamiento de emisiones. La más importante es los biofiltros, la biofiltración avanzada. Disponemos de un biomedio inorgánico. Este biomedio inorgánico tiene unas características que le dan una alta, elevada área superficial, lo cual le confiere una gran densidad de microorganismos, y el funcionamiento de un biofiltro es bastante sencillo. Lo que hay que hacer básicamente es llevar el aire tratado hasta el inferior del equipo y atraviesa ese aire la capa de biomedio. En ese caso, el tiempo de que el aire está pasando a través de ese biomedio, esos 20-30 segundos, estas bacterias metabolizan los compuestos orgánicos volátiles, es decir, desodorizan esas emisiones. Este tipo de solución es la más eficaz y eficiente medioambientalmente, sostenible medioambientalmente. Como digo, el empleo de este biomedio inorgánico también nos da una serie de ventajas, como es la durabilidad de este biomedio, que, bueno, el primer biofiltro que instalamos en España allá por el 2003, en Palma de Mallorca, es un biofiltro que todavía no ha sido sustituido el biomedio. Es decir, lleva 21 años operando con una eficacia del 95%, una desodorización del 95%, que es lo que se garantiza, con lo cual pues le puede hacer una idea de esa durabilidad de ese biomedio. Otra característica también es que nosotros inoculamos con bacterias y consorcios bacterianos ese biomedio, con lo cual esta suma de factores es lo que hace esa alta eficacia de ese 95%, como digo. Es una tecnología que no consume gran energía, no tiene residuos. Como digo, es medioambientalmente muy sostenible y garantizamos ese 95% de eficacia. A día de hoy tenemos más de 80 referencias de este tipo de instalación en toda Europa, en plantas de tratamiento de residuos y plantas de biogás, con lo cual es una tecnología hiperrobusta que nos ofrece unas garantías totales y, como digo, pues no ofrece ningún tipo de duda en ese sentido. Estas son algunas de las instalaciones que tenemos en España. Ahí arriba a la izquierda tienen una planta de upgrading que tenemos en el vertedero de Cerdañola del Vallès, el vertedero de Elena. Y bueno, ahí tienen diversos biofiltros instalados en plantas de biometano, en depuradoras, en plantas de tratamiento de residuos. Y bueno, y como digo, les agradezco enormemente su tiempo. Tenemos un stand ahí saliendo a la derecha, está el stand de Suez. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden pasar por ahí. Muchísimas gracias.